buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy lo que vamos a hacer mis compañeras y yo es hablarles un poco más de lo que es el acto jurídico que se llevó en el derecho romano. El acto jurídico se define como manifestación de la voluntad de una o más partes realizada con la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Sus características principales son: deben ser voluntarias y deben exteriorizarse. Como segunda, los sujetos deben tener capacidad de hecho y derecho para realizarlo. Tercera, ser lícito. Y por última, deben producir efectos jurídicos con la intención de adquirir, modificar o extinguir algún derecho. Asimismo, tenemos la clasificación de los actos jurídicos. Este está dividido en tres partes. Tenemos según su estructura. Dentro de ellos vemos el unilateral, que es cuando se verifica la voluntad de una sola persona, como el testamento o la manutención de esclavos. Solo se necesita la voluntad de una parte para obligarse con otra sin que esta otra quede obligada. Los bilaterales, cuando dos partes se obligan recíprocamente con la concurrencia de las voluntades. Un ejemplo de ello sería la compraventa. Los plurilaterales. Es similar a la bilateral, pero la voluntad de las partes está formada por el acuerdo de varias voluntades. Por ejemplo, la manutención de un esclavo perteneciente a varios dueños. Están los simples y los complejos. Esta diferenciación se hace en base a si el acto jurídico se produce por un solo acontecimiento o varios acontecimientos. Están también los intervivos y los mortis causa, si se da entre vivos o si son de última voluntad o mortis causa. La segunda subdivisión es según su forma. Dentro de ellos encontramos a los formales y a los no formales. Eso dependiendo si la ley fijó la necesidad de la existencia de una forma determinada para realizarlos para su validez y eficacia. Un ejemplo de ello es la escritura pública para bienes inmuebles. Y su última clasificación según su contenido patrimonial. Dentro de ellos están los onerosos, que es cuando la prestación de una de las partes correspondía a cambio a una remuneración, como en la compraventa, y estos se subdividen en dos: los aleatorios, que es cuando la prestación debida por una de las partes depende de un acto futuro incierto. Un ejemplo sería el bingo. Y la segunda subdivisión son los conmutativos, cuando existe una clara determinación de los derechos adquiridos. La prestación que las partes deben hacer es inmediatamente hecha y cada una de las partes puede apreciar de inmediato el beneficio o pérdida que le produce el acto. También tenemos los gratuitos, que es parte también del contenido patrimonial, que es cuando no existe contraprestación. Los de disposición, la capacidad de enajenar y disponer del bien, son los que realizan las personas jurídicamente capacitadas para enajenar un bien o para grabarlo como un derecho real. Los de administración son aquellos que tienden a acrecentar el patrimonio, y por último los de conservación, que son aquellos que tienen por objeto mantener y conservar los bienes. Estructura del acto jurídico. Status libertatis, definía a los romanos como libres o esclavos. Status civitatis, daba la categoría de ciudadano en Roma. Status familiae, está sujeto a la patria potestad o no. Capitis diminutio máxima, era la pérdida de libertad estando sujeto a la autoridad de otro. Capitis diminutio media, era la pérdida de la ciudadanía sin la pérdida de la libertad. Capitis diminutio mínima, consistía en que una persona dejara de pertenecer a una familia en particular. La edad. Infancia, desde el nacimiento hasta los 7 años. Impúber, eran menores de 12 años en caso de mujeres y menores de 14 años en caso de varones. Puber, eran mayor de 12 años en caso de mujeres y mayor de 14 años en caso de varones. La mayoría de edad inicialmente era de 18 años en caso de mujeres y 20 años en caso de varones, que posteriormente fue extendida hasta los 25 años. Los elementos del acto jurídico. El acto jurídico se puede distinguir en 3 clases de elementos. Están los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos esenciales. Sin estos no se puede producir un acto jurídico con efecto alguno. Muchos dicen que son los verdaderos elementos del acto jurídico. Pueden ser generales o comunes, que vendrían a ser propios al acto jurídico. Se les denomina también requisitos de existencia. Son la voluntad, el objeto, la causa y solemnidad. Si falta alguno de estos elementos, el acto jurídico sería nulo, desconociendo de esa manera sus efectos. También pueden ser específicos o particulares, que vendrían a ser un tipo de clase de negocio jurídico. Estos son particulares a un determinado acto jurídico. Si existe alguna ausencia, puede provocar la nulidad del acto, o que se degenere en otro distinto. Un ejemplo de esto podría ser el precio en una compraventa. Si este no existe, no se podría realizar una compra-venta. Continuando con los elementos, encontramos a los elementos naturales. Estos no son indispensables para un acto jurídico. Como son de naturaleza, si las partes no lo mencionan, se entiende que están incorporados, pero las partes pueden también determinar expresamente su exclusión.
Además también tenemos a los elementos accidentales, que no pertenecen como tal al acto jurídico, ni esencialmente ni naturalmente. Las partes pueden introducir estas mediante diferentes cláusulas dependiendo de la voluntad de las partes. Diferencia entre hecho y negocio jurídico. Los hechos jurídicos son aquellos acontecimientos de la naturaleza o del hombre que son susceptibles de crear consecuencias jurídicas. Estos se clasifican en voluntarios y no voluntarios. Los voluntarios son propiamente conocidos como actos jurídicos. Esto es así debido a que tal como precisamente se clasificó, únicamente es necesaria la manifestación de la voluntad del sujeto en los actos que producirán efectos de derecho, ya sean lícitos o ilícitos. Por otra parte, los negocios jurídicos, tal cual como los actos jurídicos, son aquellos acontecimientos en los que el sujeto, mediante la declaración unilateral de su voluntad, desea que se produzcan las consecuencias jurídicas que el derecho atribuye al negocio por el realizado. Un ejemplo puntual sería el contrato. En este, las partes, mediante el ejercicio de su voluntad, buscan conseguir que las consecuencias jurídicas se adecúen lícitamente al negocio objeto del contrato. Teoría de la declaración. Hay que atenerse únicamente a la voluntad declarada, interpretándola de manera aislada a las motivaciones internas de la declaración. Esta es la más utilizada por la justicia. El derecho no puede depender de la voluntad de las partes, hay que atender qué es lo declarado, porque si no se estaría permanentemente reviendo las declaraciones. Y la voluntad es indeterminable por ser interna, crearía un caos jurídico. Ahora bien, la teoría de la voluntad. Dada la oscuridad de la declaración, el intérprete debe buscar la voluntad interna del declarante, dando preeminencia a la intención real de los contratantes. Solamente existe consentimiento cuando media una concordancia entre lo realmente querido entre las partes y lo declarado por ambas. De no haber esta concordancia, no existe el consentimiento y por lo tanto hay nulidad del acto. Busca satisfacer la idea de equidad. Además, cuando hay discrepancias, debe atenderse a la voluntad, que es el fondo, y no a la declaración, que es la forma, basándose en que muchas veces se declara lo que no se quiso. Voy a vender estas tierras aunque no tenga mi nombre, pero necesito el dinero. Perfecto, es justo lo que necesito. Dígame, ¿cuál es el valor de las tierras? 20.000 haces. Pero, ¿están todos sus papeles en regla? Después de la venta voy a regularizar mis papeles. Perfecto, le daré el dinero entonces, así quedamos. Así quedamos. Gracias. Oh no, me estafaron. Estas tierras no eran de la señora. Qué tonta que fui. Lo que acabamos de ver es denominado como vicio de voluntad jurídica. En este caso, el dolo por parte de quien quiere vender las tierras que no son pertenecientes de ella. Y esto dirigido hacia la compradora, quien tampoco tiene conocimiento de ello. Muchas gracias. Vicios de voluntad. La manifestación de la voluntad es interna, lo que realmente quiero, y externa, lo que digo que quiero. Cuando no coinciden, surgen los vicios de voluntad, defectos que nulifican un acto. Estos pueden ser conscientes e inconscientes. Conscientes, simulación y broma. Simulación consiste en formalizar un negocio aparente, que en verdad no existe, por motivos lícitos o ilícitos. Este oculta la voluntad real de las partes, que es distinta a la del acto. Broma son manifestaciones realizadas a modo de broma. Bien, inconscientes tenemos el error, el dolo y la violencia. En el error no se hablaba de error en Roma, sino de ignoratia, ignorancia de hecho y de derecho. Esto llevaba un título de iuris et factia ignoratia. Entonces, el error es la falsa representación mental de la realidad. Hecho. Se da en el negocio, en la persona, en la cosa, entre otros. In negotio, un ejemplo, en el negocio, préstamo que se cree que es donación. Es decir, es un conocimiento equivocado. Derecho. Nadie puede alegar su desconocimiento a las leyes, salvo los casos protegidos por el jus. En el jus se encuentra los menores de 25, mujeres, rústicos o soldados. El dolo malo y bonus. ¿Qué es el bueno? Malus. Malus, el malo, es toda astucia, malicia o maquinación empleada para sorprender, engañar o defraudar a otro. Este vicia la voluntad y vuelve nulo el acto.
En el bonus, el bueno, consiste en resaltar las características de una cosa, es lícito y el acto es válido. Bien, por último tenemos la violencia. Se manifiesta por vis absoluta, violencia física, obligar a una persona; vis conspirativa, violencia moral, consta de amenazar a una persona. En el derecho romano clásico, el acto es válido si se ha celebrado observando los rituales formales, sin importar si la voluntad fue bien o mal formada. En el dolo y la violencia eran delitos y no vicios de voluntad. Sin embargo, el pretor concedió la anulación del acto realizado por error, dolo o violencia. El Código de Napoleón proclamó el principio de autonomía de voluntad, y es así como anuló ampliamente la nulidad del contrato por vicios de voluntad. Muchas gracias, profesora y compañeros, por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado.